Buenos días, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Hoy comenzamos una serie nueva que se llama Cimientos Sólidos. El que es un cimiento es la base, es algo que necesita estar sólido, porque si construimos sobre un cimiento que tiene una base que se mueve, lo más probable es que lo que construimos vaya a caer. Entonces por eso necesitamos cimientos sólidos. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que se llama salvos por gracia. Muchas veces hemos escuchado la palabra gracia, pero no la entendemos completamente. No entendemos qué es todo lo que conlleva la gracia de Dios. Y vamos a comenzar desde Génesis, porque desde Génesis Dios nos muestra su gracia y su misericordia a través de Adán y Eva. Muchas veces cuando pensamos en Génesis solo pensamos que comieron una fruta y Dios los sacó, Dios les puso maldiciones a la mujer, al hombre y a la serpiente y los sacó del jardín del Edén. Pero en realidad pensamos en eso, pero en realidad hay mucho más, hay mucha más profundidad. Dios les mostró gracia, Dios les mostró misericordia a Adán y Eva. Vamos a comenzar en el verso 31, el primer capítulo. Aquí es justamente después de que Dios creó al hombre y la mujer. Este es el sexto día. Dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. En todos los días anteriores del Génesis, de la creación, Dios ve lo que creó y solo dice que era bueno. Pero cuando Dios creó al hombre, al ser humano, Dios vio y era muy bueno. Dios dijo que era muy bueno. Y termina el verso diciendo, pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el sexto día. Después, ya en Génesis 2 es cuando entra Dios y les da la instrucción sobre qué es lo que tienen que hacer en el jardín. En el verso 16 y en el 17 dice, pero el Señor Dios le advirtió a Adán y a Eva, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces vamos a pasar a Génesis 3, ya en el verso 7, es después de que Adán y Eva ya han comido de esa fruta. ¿Qué es lo que sucede? Dice, en ese momento los dos comieron, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza. Vamos a recordar esa palabra, vergüenza. Y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. El verso 9 y 10 dice, entra el Señor Dios al jardín y entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Llama a Adán y a Eva, ¿dónde están? El hombre contestó, Adán contesta, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Tuve miedo porque estaba desnudo. En el verso anterior decía vergüenza, sintieron vergüenza por su desnudez. Y aquí dice, tuve miedo porque estaba desnudo. Y muchas veces solo pensamos como, hoy estamos tan acostumbrados a vernos con ropa y si hace más frío nos ponemos hasta más ropa, y los que van a Nueva York y van en diciembre se ponen hasta más ropa. Estamos acostumbrados a eso y pensamos, wow, estaban desnudos, qué pena que los vean desnudos. Pero en realidad ahí la desnudez no solo es que estaban sin ropa, sino que ellos se dieron cuenta de su condición. Ellos se dieron cuenta de su condición de pecado. Cuando se les abrieron los ojos, dijeron, eso es lo que yo soy. Así soy yo, así de pecador soy yo. Eso significa que se les abrieron los ojos. Yo cometí pecado, ahora soy un pecador. ¿Y qué fue lo que hicieron? Intentaron cubrirse, quisieron coser hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y ahí vemos el primer intento del hombre en querer cubrir su pecado. Y eso es lo que hacemos aún hoy, todos los días. Todos los días cuando le fallamos a alguien, cuando cometemos algún mal contra una persona, hacemos algún daño contra una persona, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer otras cosas buenas para cubrir lo malo. Si hacemos una cosa mala, queremos hacer dos cosas buenas. Una porque
se la merece, y 2, para que me perdone. Así somos siempre. Queremos hacer 2 cosas buenas por cada cosa mala que hacemos. Y si hicimos algo muy, muy malo, si lastimamos los sentimientos exageradamente de otra persona, queremos hacer aún más cosas buenas para que esa persona nos perdone. Queremos casi como que obligar a las personas que nos perdonen. Y eso es lo que estaban haciendo ellos, Adán y Eva. Es like, no quiero que Dios me vea. No quiero que Dios me vea. Y así hacemos nosotros. Lastimamos a las personas. Queremos casi como merecernos el perdón de la otra persona al hacer cosas buenas. Pero con Dios no es así. ¿Qué fue lo que hizo Dios en lugar de cuando ellos pecaron y ellos quisieron cubrirse ellos mismos? En Génesis 3:21 dice, y el Señor Dios hizo ropas de pieles de animales para Adán y su esposa. Fue Dios quien los cubrió. Fue Dios quien cubrió su miedo. Fue Dios quien cubrió su vergüenza. No fueron ellos no podían cubrirse su vergüenza, ellos no podían cubrirse su miedo. Fue Dios quien cubrió su miedo. Y fue Dios quien cubrió su vergüenza. Dios sacrificó animales inocentes para cubrir a los culpables, de su miedo y de su vergüenza. Eso es lo que hizo Dios. En esa historia de Adán y Eva encontramos las 2 cosas de Dios, esas 2 cosas maravillosas de Dios, 2 cualidades maravillosas de Dios, que Dios es misericordia y Dios es gracia. En esa historia vemos que Dios mostró su misericordia cuando no hizo con ellos lo que les dijo que iba a suceder. En el verso del capítulo 2, verso 17 dice, sin duda, si comen de ese fruto, sin duda morirán. ¿Murieron ellos? No, Dios los dejó vivir. Les mostró misericordia. Entonces la misericordia, podemos decir, es cuando, no sé si hemos visto en películas, cuando alguien comete algo malo y le dicen, ten piedad, que lo dejes con vida. Eso fue lo que hizo Dios. Dios mostró su misericordia, los dejó con vida. Les dijo, seguramente morirán. No murieron. Los dejó con vida. Rompieron sus leyes, pero los dejó con vida. Más adelante, Dios mostró gracia con Adán y con Eva. Cuando los cubrió su vergüenza. Mató animales inocentes para hacerles pieles y cubrirlos, porque ellos no se podían cubrir solos. Y eso es lo que vamos a estar hablando de hoy, sobre la gracia de Dios, a tratar de entender con profundidad lo que es la gracia de Dios, porque muchas veces decimos esa palabra y no entendemos lo que estamos diciendo. No entendemos todo lo que conlleva. Cuando Dios nos perdonó, no solo es que metió nuestros pecados bajo una alfombra y se olvidó de ellos. Sucedieron muchas cosas cuando Dios nos perdonó. Cuando Jesús vino a morir por nosotros, sucedieron muchas cosas y hay que entenderlas muy bien. Pero antes de eso, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias porque tú nos enseñas, Dios, desde el Génesis, básicamente hasta el Apocalipsis, Dios, que tú estás lleno de misericordia y de gracia. Tú estás lleno de perdón, tú eres lento para la ira. Y estás lleno de amor, y estás lleno de perdón para con nosotros, Dios. Gracias por esos ejemplos, Dios, de Adán y Eva, que tú los cubriste, Dios, y tú nos cubres hoy también a nosotros. Te pedimos, Dios, que podamos aprender algo nuevo hoy. Te pedimos, Dios, que este mensaje sea claro en nuestros corazones, Dios. Estar convencidos, tener estos cimientos sólidos, Dios, de que tú nos amaste, de que tú nos mostraste gracia. Te pedimos, Dios, que tú puedas ser el centro de este día, Dios, y que nosotros podamos ponerte como el centro de nuestra vida también. Dios, que podamos entender cuánto tú nos amas, Dios. Cuánta gracia tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, ¿dónde más hemos escuchado en la Biblia que Dios sacrifica un inocente por un culpable? La historia de Jesús, obviamente, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Jesús. Murió por nosotros para mostrarnos la gracia de Dios, para salvarnos por su gracia.
Y la verdad es que nosotros necesitamos la gracia de Dios todos los días. Necesitamos recordarnos de la gracia de Dios. Dios mandó a Jesús a morir por nosotros. ¿Por qué? Por gracia, por amor por nosotros. Eso nos ayuda a estar agradecidos con Dios. Pero también necesitamos la gracia de Dios para mostrársela a otras personas. Muchas veces nos tratan mal, pero Dios quiere que nosotros tratemos a las personas con gracia. Así como la gracia que hemos recibido, nosotros dar esa gracia. Se merece un trato igual, nos trataron mal y tal vez se merece un trato igual, pero no, vamos a pagar bien por mal. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros mostremos gracia. Entonces por eso necesitamos la gracia de Dios todos los días. Y cuando escuchamos la palabra gracia de Dios, muchas veces pensamos eso, que Dios escondió nuestros pecados y ya como que se olvidó. O pensamos que la gracia es injusta. No, pero hay muchas personas que han hecho muchas cosas malas. ¿Cómo es que Dios los va a amar a ellos también? ¿Cómo es que me va a amar a mí? ¿Cómo es que me va a amar a mí con todo lo que yo he hecho? Pero en realidad Dios sabe. Cuando Dios mandó a Jesucristo a morir en la cruz por los pecados, Dios sabía por quién estaba muriendo. Tus pecados no toman de sorpresa a Dios. Dios nos conoce muy, muy bien. Y Dios sabía que iba a mostrar gracia y misericordia a nosotros. Entonces hoy vamos a tratar de entender un poco más, vamos a profundizar en lo que es la gracia de Dios, de cómo nos mostró gracia y que es más profundo de que, ay, me perdonó y ya. Es mucho más profundo que eso. Entonces, vamos a ver todo lo que conlleva la gracia y vamos a comenzar en Romanos 5. En el verso 6 y vamos a llegar hasta el verso 11 durante toda esta mañana. En el verso 6 dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Verso 7, ahora bien, aquí es Pablo dando como un ejemplo. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Ese es un ejemplo y hay una gráfica ahí que no es una gráfica, solo son 4 números. Los vamos a poner ahí en la pantalla. Y dice, el número 1, una persona perfecta. Número 2, una persona extraordinariamente buena, como dice el verso. Número 3, una persona honrada. Y el número 4, una persona mala. Entonces el verso, si volvemos al verso, dice, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Nadie va a entregar su vida por una persona que no conoce, una persona que, ok, es buena onda, pero ya. Aunque tal vez, dice, alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Entonces tal vez nosotros estamos menos dispuestos a entregar nuestra vida por un número 3, pero tal vez una persona sí puede dar su vida por un número 2, una persona extraordinariamente buena. Lo más probable es que cada uno de aquí de nosotros vamos a dar nuestra vida por un familiar. Pero Jesús no murió por un familiar. Y eso es lo que dice el verso 8. El verso 8 dice, pero, y cuando dice pero en nuestras Biblias, significa que hay un cambio. Ahí está dando unas cosas, pero un pero. Entonces, siempre que vean pero en sus Biblias, márquenlo porque algo está cambiando. Dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Jesús no esperó a que nosotros fuéramos buenos para que Él viniera a morir por nosotros. Dios no esperó. Jesús ve ahora que ya se están portando bien. Dios mandó a Jesús a morir por nosotros, pero cuando todavía éramos pecadores. Ese pero Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuando Jesús muere por nuestros pecados, cosas grandes suceden, cosas maravillosas, cosas muy bonitas. Y eso es lo que queremos aprender hoy, porque Dios es infinitamente lleno de gracia. Siempre podemos aprender algo nuevo de Dios en cuanto a su gracia. Y número 1 es que Jesús murió para hacernos justos ante los ojos de Dios.
¿Qué significa eso? Justos ante los ojos de Dios. Ser hechos justos ante los ojos de Dios. Eso es una de las primeras cosas y eso va a ir conectado con el segundo, porque estos dos puntos van muy conectados. Y en Romanos 5:9, que después del verso 8, que leímos el verso 8, pero Dios mostró su gran amor por nosotros al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. El verso 9 dice, entonces, ya que hemos sido hechos justos ante los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿Qué significa ser hechos justos? Ser hechos justos significa que Dios te ve limpio. Ser hechos justos ante los ojos de Dios es que Dios ya no te ve con la lista de pecados que nosotros teníamos. Esa lista de pecados ya se fue. Dios te ve y dice, fulanito o fulanita está cabal, ya no tiene una lista, ya no tiene nada que la pueda condenar, ya no tiene nada que le pueda apuntar y decir, tiene pecado. Como lo dice en Colosenses 2:4, dice, Él, o sea Dios, Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Esa lista de pecados, ese conocimiento que tú tienes de tu propia vida, Dios la conoce aún mejor. Esa lista de pecados, ¿cómo dice ahí? Anuló, fue anulada. Esa lista de cargos que había contra nosotros, la tomó, la anuló y la eliminó. Ya no existe esa lista de pecados que Dios tiene contra ti y contra mí. Así de grande es el amor de Dios. Una lista de pecados, porque nosotros nos recordamos de las cosas que alguien nos ha hecho mal. Y difícilmente la olvidamos. Pero Dios tomó esa lista y dijo, ya no existe esa lista. Ya no existe contra ti, ya no existe contra mí. ¿Por qué? Porque Dios la tomó y la clavó en la cruz. Y eso me lleva al punto número 2. Dios tomó mis pecados. Dios tomó tus pecados y mis pecados. Nuestra culpa la puso en la cruz. Dios hizo justicia. ¿Y por qué pongo que Dios hizo justicia? Porque muchas veces pensamos que la gracia de Dios es injusta. Pero Dios hizo justicia. La ira de Dios contra todo pecado fue pagado. La ira de Dios, toda la paga que se tenía que dar por el pecado, ya fue pagada. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, a la persona que no conoció pecado, Dios lo hizo pecador por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea, Dios tomó nuestra lista de pecados y se la dio a Jesús. Eso fue lo que hizo Dios. Dios tomó tu lista de pecados, mi lista de pecados, se la da a Jesús. Ahora tú eres el pecador. Como dice el verso, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Él tomó nuestra culpa, Él tomó nuestro pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, muchas veces pensamos en el verso de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y adivinen algo, sí, la paga del pecado es muerte. Y Jesús murió para pagar por nuestro pecado. Esa deuda que nosotros tenemos, esa acta, esa lista de pecados, fue pagada por Jesús cuando murió en la cruz. Cuando Dios mandó a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos ante sus ojos. Nos ve limpios. Dios nos ve limpios, nos hace justos ante sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Eso fue lo que hizo Jesús. Tomó el castigo de nuestros pecados. Entonces Dios le da el castigo de nuestros pecados a Jesús. Y ahora, como ya no hay castigo, Dios te ve a ti limpio.
Muchas veces no entendemos eso. Cuando compartimos el Evangelio, cuando escuchamos el Evangelio, no escuchamos eso. Solo nos dicen, Jesús perdonó tus pecados, Jesús murió en la cruz por tus pecados. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dios toma nuestra maldad y la pone en Jesús, para que Dios ya no nos vea con maldad. Como dice el verso 24, sin embargo, Dios en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos ante sus ojos, por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Eso fue lo que hizo Jesús. Muchas veces nos olvidamos de ese detalle, que Jesús tomó nuestros castigos y los puso en Él mismo. El verso 25 dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Eso es. Dios te ve justo, Dios te ve como que ya no tuvieras pecado cuando crees en Él. Eso es así de grande y así de maravilloso es el amor de Dios, que Dios mandó a Jesús a derramar su sangre, a morir por nosotros, por amor. Porque Dios nos ama, Dios nos da su gracia. No la merecemos, sin embargo, Dios está feliz de darnos su gracia. En 1 Pedro 2:21 dice, Él mismo, Jesús mismo, cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. ¿Cómo puede ser? Por sus heridas, por las heridas de otra persona. Dios nos sana a nosotros. El sacrificio de una persona significa nuestra libertad. En Efesios 1:7 dice, Dios es tan rico y tan grande y en gracia y en bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Jesucristo. Para nosotros fue gratis, pero alguien tuvo que pagar. Muchas veces en el supermercado, donde sea que vamos, dicen gratis, algo gratis, pero por la compra de esto te damos esto. Algo es gratis. Entonces la salvación para nosotros es gratis, pero siempre hubo paga por el pecado. Jesús tomó esa paga de nuestro pecado. Como dice ahí, compró nuestra libertad. Hubo una paga. Si hay una compra es porque algo se pagó. Compró nuestra libertad con su sangre, con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Así de grande es el amor de Dios. Así de grande. Y no termina ahí. En el punto número 3, a través de Jesús somos amigos de Dios. ¿Quién se considera aquí amigo de Dios? Un amigo de Dios. Y eso es lo que somos. Dice en el verso 10 y en el verso 11 de Romanos 5, pues como nuestra amistad quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Y el verso 11 termina diciendo, así que ahora podemos alegrarnos, podemos estar felices por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Eso es lo que somos. Dios nos salvó, nos quitó nuestros pecados, se los puso en Jesús. Ahora nos ve limpios. Y ahora que somos limpios, nuestra relación con Dios queda restablecida. Ahora sí somos amigos de Dios. Él nos da la salvación. Nuestros esfuerzos no son suficientes. Es gracias al sacrificio de Jesús. En Isaías 61:10 dice, me llené de alegría en el Señor mi Dios. ¿Por qué se llenó de alegría? El resto del verso dice, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda, o las mujeres, ustedes son como una novia con sus joyas. Así como Dios vistió a Adán y Eva en el Génesis, Dios nos viste a nosotros. Nos viste con su ropa de salvación. Nos envuelve en un manto de justicia. Y ya estamos listos para estar con Dios. Pero ¿cuándo es que sucede eso? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, cuando nosotros creemos. En Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho
de llegar a ser hijos de Dios. Solamente a través de Jesucristo, solamente a través de creer y recibir el sacrificio de Jesucristo. Leo, antes de que comenzáramos el mensaje, Leo decía, leía Juan 3:16, 17 y 18. Y el 18, ¿cómo es que decía Leo? Los que no creen ya han sido condenados. Más los que creen son los que reciben. Y eso es lo que necesitamos para ser hechos hijos de Dios. Creer que Jesús murió en la cruz. Creer que Dios tomó nuestros pecados, los puso en Jesús. Y ahora Dios nos ve limpios a nosotros. Y solamente así es que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios, ser amigos de Dios, como dice en el verso 10 y 11. Y de esa manera, como dice Isaías, es que Dios nos va a vestir. ¿Quién quiere ser vestido por Dios? Con su ropa de salvación, con su ropa de justicia. Es así de grande es el amor de Dios, así de grande es la gracia de Dios para con nosotros. Dios te quita lo tuyo, se lo pone a Jesús y ahora Dios te ve limpio a ti, cuando tú pones tu fe en Jesucristo. Hermanos, solo una cosita, leamos la Biblia, busquemos a conocer más de Dios. No esperemos venir un domingo para leer la Biblia, para ver cuáles son los versos y tomarle fotos a la pantalla. Es bueno eso, es un buen recordatorio. Pero Dios lo que quiere es que nosotros podamos conocer más de Él. Si por primera vez tú habías entendido este mensaje de salvación de que Dios te amaba, o de que Dios te ama y que mandó a Jesucristo a morir por ti, acércate a alguien de confianza, a las personas que te invitaron o a las personas con quien tú más has pasado tiempo aquí en la iglesia. Háblale, haz preguntas. Si quieres conocer más de Dios, puedes hacer preguntas y estamos aquí para responder esas preguntas. Que Dios los bendiga, hermanos.